Este mensaje es una aclaración a los Anonymous, que están implicados en los delitos del ataque de denegación de servicios a las páginas web del gobierno de España. Atacar a las páginas web españolas, algo de lo que estoy en contra, no hará que el gobierno español reconozca la independencia de Cataluña. El ataque de denegación de servicio a la web del BOE, para evitar la publicación del artículo 155, no ha impedido su aplicación. Fue publicado igualmente el 27 de julio de 2017 a las 18:30 Nunca un país ha concedido la independencia a una región de su nación, simplemente porque le hackeen las webs. Los Anonymous tenemos que reconocer que en este tema no podemos hacer nada, lo único que podemos hacer es informar de las ilegalidades cometidas, y nada más. El periódico El País no tiene nada que ver con si Cataluña se independiza o no, por tanto no tiene ningún sentido atacarlo. Los ataques a las páginas web de la Casa Real, al Tribunal Constitucional, y las demás webs españolas, como habéis visto tampoco han servido de nada. A los dirigentes de la Generalitat de Cataluña, ya se les dijo en el año 2014 en el Congreso, que si querían la independencia, tenían que acudir al Tribunal Constitucional y pedir la reforma de la Constitución española, porque ni el gobierno, ni el Tribunal Constitucional, ni nadie, tiene la potestad de transferir la titularidad de todas las competencias autonómicas de Cataluña, a no ser que la Constitución cambie, y para cambiarla se han de seguir una serie de leyes que no pueden saltarse. Se les dijo que esa puerta siempre la tendrían abierta. Por esa razón no sirve de nada hackear las webs españolas, porque la ley está para cumplirla. Es por eso que el presidente Rajoy no les permite la independencia. Simplemente porque la ley no se lo permite. Esto tan importante es lo primero que hay que saber antes de actuar. Este vídeo también está hecho para corregir vuestros errores argumentales referidos al derecho de autodeterminación de Cataluña, y a la historia de España, ya que para actuar os habéis apoyado en unos ideales que no son verdad. Empezaré explicando el derecho de independencia al cual defendéis. Resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta resolución explica, que tienen derecho a la independencia a los pueblos sometidos a dominio extranjero. El derecho de autodeterminación solo se aplica a las colonias. La Unión Europea no considera que este sea el caso de Cataluña, porque Cataluña no es una colonia, sino una comunidad autónoma. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirma que Cataluña no está en la lista de los territorios con derecho a la autodeterminación. Todo eso no es fascismo, es la defensa del Estado de Derecho, el cual los catalanes están continuamente vulnerando. Os confundís en otro tema. Son los catalanes quienes están infringiendo los derechos civiles, y no el gobierno español. Si eso fuera verdad hubierais nombrado alguna ley que defienda vuestra postura. Reino Unido, que es un país democrático, cuando se votó por la independencia de Escocia, votó todo el país, y no solamente una parte como se está intentando hacer en Cataluña. Como dijo la vicepresidenta Soraya Sáenz, eso es darle una patada a la democracia. La resolución que he nombrado, habla de los derechos humanos. Las leyes de los derechos humanos también abarcan los derechos civiles, y como he dicho cuando un territorio pide la independencia, esos derechos civiles solo se aplican a las colonias. No se pueden infringir los derechos civiles, porque eso significaría que las leyes de los derechos civiles serían contrarias a lo que dicta el artículo 2 de la Constitución española, que es la ley suprema. En España no existe leyes que sean contradictorias entre sí. Existen otras leyes que también dicen que solamente las colonias tienen derecho a la autodeterminación. Y estas leyes son: Resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 50/6 de la ONU, el capítulo 8 del Acta Final de Helsinki, y artículo 1.2 de la Carta de las Naciones Unidas. Me sorprende mucho que os moleste cuando decís que España está infringiendo los derechos civiles, algo que no es verdad, y en cambio no os moleste que la Generalitat de Cataluña se esté saltando continuamente la ley. Otro error está en vuestra definición de fascista hacia España. El fascismo es ejercer todo el poder sin restricciones, sin tener en cuenta ni las leyes, ni las implicaciones o perjuicios que puedan causar a otras personas. La unidad del país no tiene nada que ver con el fascismo. El objetivo del gobierno es que se cumpla el Estado de Derecho como lo haría cualquier país del mundo, y los catalanes no están teniendo en cuenta ese derecho. Todos los ciudadanos de un país democrático, tienen derecho a decidir si desean que una parte de su nación desaparezca. No os confundáis, democracia, no significa que solamente decida la independencia una parte del país. Otro dato que desconocíais, es que como ya he mencionado, en el referéndum de independencia de Escocia, votó todo Reino Unido, ya que Reino Unido es una nación democrática.
Siendo España también un país democrático igual que Reino Unido, ¿qué sentido tiene solicitar que una parte de los españoles puedan tomar decisiones en nombre de todos los demás? A Escocia le amparaba la sección 30 de la Ley de Escocia de 1998, y además tenía el permiso de Londres para convocar el referéndum. Como ya se ha dicho, el caso de España es distinto. El Parlamento español no tiene potestad ni para convocar un referéndum ni para transferir la titularidad de todas las competencias, porque la Constitución española lo impide, salvo que la Constitución cambie. Y para cambiar la Constitución hay reglas que no se pueden saltar. El artículo 1.2 de la Constitución española, también demuestra que en España existe democracia, y no fascismo. Un país fascista nunca aprobaría esa ley. Si España fuera fascista como vosotros decís, hubiera prohibido los partidos separatistas. Esa prohibición no existe en España, en cambio sí está prohibido en otros países, como Alemania, Portugal, o Bulgaria. Artículo 51.3 de la Constitución de Portugal, artículo 1.3 de la Constitución de Bulgaria, y artículo 21.2 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania. La defensa de la unidad del país, es una ley que está presente en todas las constituciones del mundo. Así que no podéis hablar como si España fuera el único país del mundo que la defienda. Esta información la encontraréis en cientos de páginas web que hablan sobre esto. Teniendo en cuenta el alto nivel de democracia en España, se puede asegurar rotundamente que no existen políticas fascistas en este país. Según el periódico del Reino Unido del año 2016, llamado The Economist, dice que España es una democracia plena, la número 17 del mundo, de entre 167 países estudiados. Por delante de Italia, Japón, Estados Unidos, Francia y Bélgica. El índice de democracia del 2013 y 2014 era superior al de Italia. Índice de democracia de 2016, sobre 100 puntos España tiene una democracia de 95 puntos, Francia 91, Estados Unidos 90, e Italia 87. Esta es la realidad, y esto no tiene nada que ver con fascismo. Seguramente os habéis dejado engañar por el vídeo llamado Help Catalonia, relatado por la actriz Ana Marundi. Esta actriz fue contratada por Omnium Cultural para engañar a la Unión Europea, y hacerles creer que el resto de España es un poder opresor, y que Cataluña es la víctima. Este vídeo está plagado de falsedades, no voy a hablar de ello porque esto ya está más que aclarado por la gente que se dio cuenta. También estáis equivocados respecto a otro tema. El artículo 3 apartado D, de la sinopsis de la Constitución española, sí reconoce como lengua oficial la lengua catalana. Aclararé también que la historia, las lenguas, y las culturas las cuales habéis dicho que son propias de Cataluña, también son propias de otras comunidades autónomas, y no ha sido razón para que éstas se consideren un país. Como por ejemplo Aragón, y Toledo, que son comunidades mucho más ricas en historia, ya que son mucho más antiguas. Además de la historia, Aragón tiene 4 dialectos. Ese número es superior al de Cataluña que solo tiene 2 dialectos. Otro error argumental, es decir que la mayoría de la voluntad de la gente catalana desea la independencia. Tenéis que saber que la propia Generalitat de Cataluña dijo, que solo votó el sí a la independencia, el 38% del censo electoral, ya que solamente participó un 43% de ese censo. Mencionaré una frase corta que dijo Miquel Iceta, primer secretario del PSC. El 38% no es el pueblo de Cataluña. Y ni siquiera fue ese porcentaje de participación, ya que mucha gente votó más de una vez, incluido niños, porque las cosas no se hicieron correctamente. Es importante también tener en cuenta, que una grabación muestra cómo a un voluntario independentista se le abrió una de las urnas cuando le cayó al suelo, mostrando así que la urna ya estaba repleta de papeletas antes de que empezara la votación. Y otro vídeo en el que se demuestra, que hubieron pueblos en los cuales nadie controlaba quiénes votaban, ya que no tenían una junta electoral que controlara las votaciones. La mayoría de los catalanes no fue a la votación del referéndum, porque no estaban de acuerdo con la separación de Cataluña con España. Lo que sí hay es una mayoría parlamentaria. Puede que confundierais una cosa con la otra. También os habéis vuelto a confundir en otra cuestión. El artículo 143 de la Constitución española, permite el autogobierno de las comunidades autónomas. Por tanto no podéis decir que el gobierno español no permite el autogobierno de Cataluña. Cataluña está considerada un territorio con los mayores niveles de autogobierno de Europa, y con el mayor nivel de autogobierno de España. Nunca en la historia, Cataluña había llegado a tener estos niveles tan altos que ha tenido en estos últimos años, incomparable a los países de su entorno, y eso es gracias a la Constitución española. Es superior incluso al de Escocia o al de Irlanda.
La superioridad de autogobierno también fue dicho por el presidente Rajoy, el 9 de abril de 2014 en el Congreso de los Diputados. De momento ya he acabado con mis correcciones. Pero si con el tiempo, siguen surgiendo más comentarios erróneos, también los iré corrigiendo.